les bendiga en este día, el día de hoy, hermanos, pueblo de Dios. Es de bendición poder saludarlos y compartir una vez más la palabra de Dios, entrar en sus casas, en sus hogares, ¿verdad? En sus dispositivos y poder llevar el consejo, poder ministrar las verdades bíblicas, la sana doctrina de su palabra que brota de sus 66 libros de su Santa Biblia. En este día vamos a entrar en la consideración una vez más de su palabra en el desarrollo de nuestro tema. Estamos en estos días, en este discipulado, comentando algunas cosas referente al devorador. Hoy vamos a comentar un poquito con la ayuda del Espíritu Santo, su gracia y su sabiduría, entendimiento, acerca de otra de las facetas de este ente espiritual que se llama el devorador. En la presentación de su palabra, hoy vamos a hablar del revoltón. Recientemente estuvimos hablando en nuestro discipulado del saltón. Hemos compartido a la luz de su palabra sobre esta faceta de este devorador del cual Dios nos pide que nos cubramos y que podamos ser sabios. Pero hoy vamos a platicar un poquito acerca del revoltón, que es una de las facetas, de las 4 que vimos en el libro de Joel. Ahorita me voy a fundamentar en su sagrada palabra y ahí vamos a ver el nombre. Seguimos aclarando que debido a la invasión de estos insectos, podemos decirle así, ¿verdad? Que ha entrado a nuestro país, hemos estado conversando acerca de este tema, ya que es importante discernir los tiempos, los eventos, todas esas cosas que su palabra nos enseña que debemos de entender, ¿verdad? Así como los hijos de Isaacar, que dice que eran expertos en el discernimiento en los tiempos. Eran experta la tribu de Isaacar en discernir el tiempo que estaban viviendo. Y dice la Biblia que sabían qué hacer. Entonces nosotros debemos de ser también expertos en discernir qué es lo que está sucediendo y saber qué hacer. Saber cómo usar las armas, cómo cubrirnos y cubrir a los que son y están bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? En este caso nuestra familia, nuestros hijos, nuestra descendencia. Entonces el devorador Jazil, así le denomina en el hebreo Jazil a este revoltón, que es otra de las facetas. Este revoltón que también consume una de las etapas de la vida, de la provisión, del sustento, de las cosechas de todo aquel hijo de Dios que debe entender de estos principios de Dios establecidos. Lo lindo es que para todo hay un remedio, ¿verdad, hermanos? Hay una medicina, y el remedio, la medicina que vemos en la palabra es que Él tiene el control, nuestro Dios. Él tiene el dominio, Él tiene la sartén por el mango, Él los puede rechazar, los puede reprender, porque así está escrito. Y yo veo esa bendición claramente en la Biblia. Y quisiera referirme a eso un poquito, para que la autoridad de nuestro Dios grande, tiene al enemigo debajo de la planta de sus pies, y Él lo que espera es que nosotros atendamos, y quiere ponernos en este sentido, nos quiere poner a prueba
Incluso recuérdese que referente a este tema del devorador, el Señor le dice a Israel, en el capítulo 3 de Malaquías, le dice, probadme ahora en esto, les dice. Mire qué humilde es nuestro Dios, qué humilde es el Señor, que siendo Él todopoderoso, siendo Él tan grande, nos dice a nosotros también, pruébenme a mí, ¿verdad? Pónganme a prueba. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Él eso es lo que pide ahí en ese libro. Y entonces les dice, probadme, a ver si no abro las ventanas de los cielos. Pruébenme en esto, a ver si no derramo bendición hasta que sobreabunde. Entonces nos pide que lo probemos bajo este ataque, ¿verdad? Fundamentémonos entonces. Joel 1.4 que dice, lo que quedó de la oruga. Mire pues, ahí está la primera etapa. Lo primero lo consume la oruga. Después dice, comió el saltón. Es el que nos referimos en el estudio pasado, ¿se acuerda? Esa es otra etapa que consume este devorador. Y ahora dice, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, aquí en rojo. De este vamos a hablar ahora. El revoltón, que es jasil en el hebreo, en el idioma original. Ahora dice la cuarta, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces aquí nos damos cuenta y podemos ver que 4 etapas, una asignada para cada etapa, para cada época. Y siempre hay un devorador al acecho para comer, porque eso es lo que dice ahí, lo que quedó de la oruga comió. Entonces se repite varias veces, ahí 3 veces se repite, comió. ¿Qué hace esta potestad, hermanos? Hace comer, come. ¿Qué se come? Se come las cosechas, se come los frutos, se come la hierba, se come el sustento, todo lo que Dios nos permite atesorar y amontonar. Si no estamos cubiertos, devorador se lo come. Ahora este revoltón que vamos a hablar de él. A eso es a lo que nos vamos a referir ahora. Entonces, sigamos un poquito adelante, porque esto ya lo habíamos remarcado en el tema anterior. Estamos en la otra faceta ya. Entonces vamos a seguir trabajando un poquito esto. Quiero ir de una vez al significado de lo que es jasil o revoltón, ¿verdad? Pero es una langosta, pues, ¿verdad? Y eso es lo que, como decíamos, la Biblia le llama el devorador, ¿verdad? Entonces este es el revoltón, podríamos decir, ¿verdad? El devorador revoltón, que es el devorador jasil. Mire cómo dice, su nombre significa devastador, pulgón, comer y consumir. Entonces solo aquí se empiezan a ver por lo menos 3 facetas o 3 cuestiones que este insecto, ¿verdad? Espiritual ahora deja a su paso. Una es, primero, devasta. Devastar es como decir, va como que al comer como que pela, ¿verdad? Después dice su nombre, otro nombre es pulgón. El pulgón noros viene de la palabra pulga, ¿verdad? ¿Qué hace la pulga? Picar, ¿verdad? Por eso le decía devastador, como que pela el terreno, la planta, la legumbre. Y después ya vemos que dice pulgón, pica, come, pues el mismo acto, ¿verdad? Y consumir. Pero mire esto lo que significa revoltón, es decir, su nombre. De ahí viene su origen, de este devorador jasil, que es revoltón. Entonces, cositas como esas las hemos venido aprendiendo del estudio pasado. Así que voy a seguir. Quiero seguir con las promesas de nuestro Dios, con lo que Él nos ha dicho que Él hará. Porque qué lindo que Él cumple. Ah, sí, hermano, todos los que hemos experimentado esto, sabemos que nuestro Dios cumple. Nuestro Dios Jehová es fiel, hermano, en toda su magnitud, por todas y por encima de todas las cosas. Nuestro Dios Jesucristo es fiel y
Qué lindo que Él nos dice algo y lo cumple. Entonces yo veo una de las cosas que promete y que, repito, los que hemos experimentado esto, hermano, sabemos que Él cumple. Y entonces aquí en Malaquías 3:11, mire cómo dice Él, que Él va a hacer con este, llamémosle ahora, Él va a hacer con este revoltón, con este devorador, Jasil. Mire qué dice que va a hacer con él. Dice, reprenderé, ahí en rojo, también por vosotros al devorador. Ahí está, a este devorador. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice, hermano? Mire qué lindo. ¿Quién lo dice? Nuestro papá, ¿verdad? Nuestro hermoso Señor. Yo estoy muy agradecido y hermano, no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? Lo amamos porque nos ha rescatado y nos ha ayudado en medio de tantas situaciones difíciles, tantas crisis, nos ha levantado. Entonces, ¿cómo no amarlo, verdad? Y dice la Biblia, lo amamos, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Entonces este Dios bendito, Jehová de los ejércitos, mire lo que Él dice, yo voy a reprender a ese devorador. Entonces esa palabra me llama la atención, esa palabra reprenderé también por vosotros al devorador. Y ya dice que no le va a permitir, hermano, que destruya nuestro fruto, la cosecha, mire, nuestra vida, ¿verdad? Que es el gozo. Hermano, ¿por qué tanta gente vive sin gozo? Vive como amargada, vive como triste, vive como enlutada. Porque una de las cosas que el devorador consume, hermano, es la vid. Y de la vid nace la uva. Y de la uva se procesa y se hace jugo de uva, que le llamamos el vino. Y el vino produce gozo, dice la palabra. Entonces, cuando el devorador consume eso, ¿qué deja? Tristeza. O sea, ya no hay vid, ya no hay gozo, ya no hay vino, ya no hay alegría. Entonces se consumió, se devoró, ¿verdad? Se comió la fruta, la uva. Y entonces nos deja con tristeza, nos deja con decepción. Y de ahí que por qué mucha gente vive, hermano, afanada, entristecida. Y entonces se lleva los frutos, pues sí, ¿verdad? Uno va a estar triste, uno va a estar amargo si a uno le quitan lo que es su prosperidad, ¿verdad? Lo que es su cosecha. Pero mire qué lindo que nuestro Dios dice, reprenderé, dice Jehová de los ejércitos. Esa palabra reprenderé también significa regañar, amenazar y reprender. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro Dios con este devorador? Con este revoltón? Lo va a regañar y le va a decir, no me estés tocando la cosecha, la vid de mis hijos, el vino de mis hijos, el gozo de mis hijos, su alegría, no me la toques. Y lo reprende, lo regaña. ¿Qué más? Lo amenaza. Imagino a mi Señor, hermano, diciéndole, te vas al abismo de donde veniste. Lo amenaza. Y los demonios sabemos que le tienen un miedo terrible al abismo, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús fue a Gadara y liberó a aquel hombre gadareno de aquella legión de demonios, dice que los demonios no querían irse al abismo. Le rogaron que les dejara meterse en los cerdos, porque le tenían un temor terrible, terror al abismo. Porque el abismo, hermano, ahí están grandes monstruos, potestades, ahí están los ángeles caídos que desobedecieron y que Dios los encarceló y porque perdieron su dignidad. Entonces imagino que solo es un pensamiento, ¿va? Digo yo, mi Señor los amenaza y les dice, si se acercan a la vida, a la cosecha, al fruto de mis hijos, de mi pueblo, yo los mando al abismo. Y ellos le tienen terror, pánico a eso, se tienen que ir, ¿verdad? Él los reprende, por eso dice reprenderé. Yo quiero darle unos ejemplitos más antes de entrar en el desarrollo de esto, de que cómo es que reprende nuestro Señor, nuestro Dios, y las cosas se cumplen, hermano. Es decir, que Él les dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y hermano, las cosas esas se cumplen cuando Él reprende, y la Biblia nos da unos ejemplos de eso. Veamos si tenemos aquí unos ejemplos. Mire cómo dice el Salmo 106:9. Salmo 106:9. Mire cómo dice que reprendió aquí.
en rojo dice, reprendió, es el mismo concepto de Malaquías 3:11. Reprendió al mar rojo y lo secó. Mire qué potente nuestro Dios, aleluya. Y les hizo ir por el abismo. Alá, mire qué tremendo. Ahí donde tienen miedo los demonios ir, mire. Ahí donde tienen miedo los devoradores ir, mire. Él dice que hizo a su pueblo que fuera por el abismo como por un desierto. Mire. Entonces, bien decíamos, ¿verdad? Mi Señor los amenaza, nuestro Señor, y les dice, los voy a mandar al abismo. ¿Y por qué? Porque mire, Él reprendió al mar rojo e hizo que su pueblo fuera por el abismo, dice aquí. Y ahí ya no siguen los demonios, tienen miedo, le tienen miedo al abismo. Pero pregunto yo, hermano, aquí se reprendió al mar rojo y lo secó. Y según la historia nosotros sabemos y entendemos, y bíblicamente también, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué pasó cuando Moisés levantó la vara y el mar rojo se abrió? ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Pero ¿sabe qué? En ese momento, aquí dice la Biblia, mire, Salmo 106:9, reprendió. ¿Quién reprendió? Jehová nuestro Dios. Así como Él reprende al devorador. Reprendió al mar rojo y se secó. Es decir que todo lo que ocurrió ahí en el mar rojo, todo lo que ocurrió con el pueblo, las maravillas, los prodigios que ocurrieron, fue porque nuestro Señor, hermano, reprendió. Nuestro Señor reprendió al mar rojo y lo secó. Y entonces ahí sucedió todo lo que sucedió, hermano. Pero yo digo esto, mire, la pregunta mía es aquí, me llamó la atención esto, me impacta. Si nuestro Señor reprende, entonces, hermano, se seca el mar rojo. Ocurren las cosas de verdad. Vea que eso lo creemos. Claro que sucedió y creemos que el pueblo pasó en seco y por un abismo, como por un desierto. Claro que lo creemos. Pero qué tremendo que muchas veces, hermano, nos cuesta creer que Dios nos dice en su palabra, reprenderé al devorador. ¿Por qué cuesta creerlo muchas veces? Porque no cumplimos con los principios que Él ha establecido, que es el diezmo y la ofrenda, de lo que se está hablando en Malaquías 3:10, o todo Malaquías, de la ofrenda y del diezmo. Y a veces no practicamos esto y es como que nosotros dijéramos, no creo. Y Él dice, yo reprenderé al devorador, yo reprenderé al revoltón. Y si nosotros lo creemos, entonces, hermano, vamos a practicar esta doctrina sana, esta enseñanza, para que seamos prosperados por la palabra y seamos sobreabundados. Pero yo le aseguro a usted que así como reprendió al mar rojo y el mar rojo se secó y ocurrió todo lo que ocurrió, así cuando Él reprende al devorador, el devorador se tiene que sujetar y tiene que salir huyendo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando nosotros accionamos en fe, cuando nosotros llegamos al alfolí y cuando nosotros cumplimos, hermano, con lo que Él ha establecido en su palabra, el diezmo y la ofrenda. ¿Creemos que se secó el mar rojo? ¿Lo reprendió? Sí. Entonces creamos que Él reprende al devorador y nos va a bendecir. Otro ejemplo de esto, Salmo 68:30. Dice, reprime. Esa palabra reprime es el mismo concepto que venimos manejando de reprenderé. Está bien estudiado, yo sé por qué se lo digo. No le puse la raíz ahí, la voz en el hebreo, porque para no poner, digamos, tanto, pero sí estoy seguro y esta palabra reprime también es reprenderé, ese concepto. Entonces mira aquí, reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Aquí hay otra reprensión, mire, cuando Él dice reprenderé. ¿Y a quién está reprendiendo aquí? Hermano, aquí está reprendiendo, dice, a la gente que le gusta la guerra. Es decir, a la gente que viene en contra de su pueblo para armar lío, pleito, como nosotros decimos. Pero no solo eso, sino que por eso dice, reprime a la reunión de gentes armadas. Pero después dice, a la multitud de toros y con becerros.
Cuando está hablando de toros y becerros, aquí se está refiriendo a un ente espiritual. Amén. Así como decía el salmista David, allá en el Salmo decía, hablando él de sus enemigos, pero eran enemigos espirituales. Dice David que Dios dice que lo proteja y le está pidiendo ayuda, porque le dice, toros de Basán me han rodeado. Pero esos no eran literalmente toros, hermano. Eso eran demonios, seres espirituales. Y David dice, toros de Basán me han rodeado. Dice, perros, jauría de perros me han cercado, dice David. Entonces son entes espirituales, son demonios, como el revoltón, como la langosta, el devorador, que es un demonio, ente espiritual. Así está diciendo aquí, mire, toros con becerros. Entonces el Señor dice, reprende, reprime la reunión. Mire, Él los reprende. Y si Él los reprende, hermano, tienen que salir huyendo. Los que nos quieren atacar con armas, gente armada. Los que vienen y dicen y se complacen en la guerra, tienen que huir. Pero nuestro Dios nos defiende y los reprende. Ese es solo un ejemplo para decirle, mire lo que Él puede hacer cuando Él dice, yo voy a reprender. Él detiene lo que tenga que detener, detiene la maldición. Él la reprende con su bendición, porque Él nos bendice. Tengo un ejemplo más de eso, mire, Zacarías 3:2, cuando Él reprende. Mire qué pasa, cuando Él reprende, dice, y dijo Jehová a Satanás, mire quién apareció aquí, el Señor lo reprenda, ¿va? Pero aquí está, mire, dijo Jehová a Satanás, mire qué le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, por 2 veces. Ahora le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Pero a que lo quiero aquí enfocar aquí, y quiero que usted mire conmigo, mire cómo reprende nuestro Dios. ¿A quién reprendió aquí? Aquí reprendió a Satanás, al opositor, al acusador. Pero así como Él reprende a Satanás, porque Satanás estaba acusando a Josué, sumo sacerdote, un siervo de Él, de Dios, y lo estaba acusando. Entonces mire cómo Dios nos defiende. Entonces por eso abajo le dice, de Josué dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Le dice Dios. Como quien dice, va, yo ya salvé a este. Yo sé que este iba para el infierno, iba al fuego, pero no lo arrebaté yo. No lo cuidé yo, no lo salvé. Lo defendió. Y así nos defiende Él a nosotros. Entonces le está diciendo, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Así como reprende al Mar Rojo, así como reprende a los toros, a los becerros que vienen en contra de nosotros, así como hermano, así reprende al devorador, así reprende al revoltón, así reprende al saltón y nos libra de ellos. Entonces, si vamos a creerle a Dios, hermano, creámosle completo todo. Si creemos que Él nos abre el Mar Rojo, amén. Él lo abre como le abrió a su pueblo. Él hizo maravillas. Si creemos que Él reprende a Satanás cuando Satanás nos viene a acusar, nos viene a querer poner en mal, amén. Entonces también Él nos defiende del mismo Satán y lo reprende. Aquí Samir por 2 veces lo reprende aquí. Y si Él nos defiende, hermano, de las gentes armadas, nuestros enemigos, lo reprende y nos libra. Entonces creamos que también Él reprende al devorador, al revoltón. Y sigámosle creyendo a Él en este sentido, para que Él se glorifique. Mire qué cosa más linda. Entonces, mire, yo reprenderé al devorador y no os dejará estéril no os quitará vuestro fruto en el campo, ni consumirá, ni comerá la vid de ustedes, el gozo, la alegría. Amén. Vamos a ver qué más. Este versículo, mire, se lo pongo aquí porque Daniel 9:27, porque ¿sabe quién es el único que se opone a la ofrenda, al sacrificio, como lo dice aquí este versículo? El único que se opone a la ofrenda y al diezmo es el anticristo. Es el espíritu del anticristo. ¿Sabe qué? El que está risa y contento y feliz en este momento porque
o sea, le robó, dejó que la iglesia, mucha de la iglesia, dejara de ofrendar y diezmar en este tiempo, es el mismo anticristo. Que yo le aseguro a usted que con el cierre de todas estas iglesias, porque esto no viene sino más que también de la mente de Satanás, que las iglesias se cierren y ya no estén abiertas y que ya no hayan cultos, porque él suspende el sacrificio que el pueblo le da a Dios. Entonces el único feliz es él. Mire cómo dice Daniel 9, en base a eso se lo digo, mire, la palabra de Dios. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará, mire qué va a hacer cesar, el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hizo esto? ¿O quién lo va a hacer en el futuro? El anticristo. Cuando se siente en el templo de Dios y se haga pasar como que es Dios para que lo adoren, va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Y hoy vemos que el anticristo, el espíritu del anticristo, ha hecho cesar el sacrificio y la ofrenda en todo el mundo, cuando las iglesias se cerraron. Ahora, gracias a Dios, ya dice que se abrieron en el norte, creo que en Sudamérica también, pero en gran parte de la tierra todavía las iglesias siguen cerradas. ¿Quién actuó ahí? ¿Quién está actuando para hacer cesar, para detener el sacrificio y la ofrenda? El espíritu del anticristo. Después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Mira, ahí está, el desolador es el anticristo. Hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Este versículo se lo he puesto ahí solo para decirle a usted que el único beneficiado y el único feliz, contento, es el mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Con que la iglesia no practique los principios de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra. Y por eso, ahí está la prueba, mire, detiene el sacrificio y la ofrenda. No le gusta que el pueblo ofrende. No quiere que el pueblo ofrezca sacrificio a su Dios. De tal manera que lo va a detener en el futuro, en la gran tribulación. Este versículo pertenece a la gran tribulación. Pero hoy en este tiempo, vemos que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Cerró los templos a través de todo esto. Entonces, dése cuenta usted, si es un error o no, seguirle la corriente a Satanás para que nos siga engañando, al anticristo para que nos siga engañando. Pero eso queda en cada uno de nosotros y nosotros sabemos si es de bendición o no para nuestra vida. Nosotros enseñamos a la luz de la palabra, la sana doctrina y los mandamientos y la voluntad de nuestro Señor bendito. Seguimos. Aquí vamos a desarrollar, mire, la atmósfera negativa de lo que trae el revoltón Jazil. Esos son los versículos que vamos a analizar ahorita. La atmósfera negativa de lo que trae el revoltón Jazil, este devorador que estamos analizando. Este devorador es el que ataca, hermano, la adultez. O sea, cuando una persona de la juventud pasa a la adultez, digamos a ser un hombre y una mujer madura o maduro. Cuando ya tiene, por ejemplo, uno sus hermanos, ¿qué? 30 años, 30, 40 años, para allá. ¿Verdad? ¿Se acuerda que el devorador que comentamos hace la semana pasada en el discipulado atacaba a la juventud, la adolescencia? Y hablamos de todo eso, lo que hacía. Pero ahora este revoltón ataca la parte de la adultez, ataca la madurez del hombre y de la mujer. De tal manera que, como dijimos en aquella ocasión, no podemos descuidarnos y no podemos darle tregua, porque no nos dejará descansar en ninguna etapa de nuestra vida. Esta es la segunda etapa que tocamos y todavía faltarían dos, el de la niñez y el de la senectud o anciano. Bueno, entonces la atmósfera negativa de lo que trae este revoltón Jazil, este devorador, lo vamos a ver en la Biblia a continuación. Aquí está un versículo, mire. Pie de imprenta, primer versículo. Primera Reyes 8:37. Primera Reyes 8:37 dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia,
tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, ahí es jacil, revoltón. Mire qué va a pasar. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. ¿Se da cuenta por qué le decía? Miren la atmósfera que trae este jacil, este revoltón. A ver si puedo regresar. Sí, ahí está. Miren la atmósfera que trae este devorador, este insecto. Esta ente de tinieblas. Negativa, la atmósfera que lo rodea cuando él viene. Es esa, mire. Ese verso que le enseñé. Mire, solo enumeremos. Mire, hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, lo acompaña también langosta, pero estamos hablando ahorita del revoltón que es el jacil. Dice enemigos, abajo dice plaga o enfermedad que sea. ¿Y qué es lo que está viviendo el mundo hoy, hermano entero? Una enfermedad. Una enfermedad de un virus que vino. No es de extrañar, hermano, que esta plaga se esté recorriendo todo el mundo. Porque donde hay revoltón, donde hay langosta, mire todo lo de la atmósfera que va a traer, hambre, todo eso, enfermedad, plaga. Mire qué tremendo. O sea que son entes espirituales en los que tenemos que ponerles atención y tener cuidado por el peligro espiritual que se cierne en el ambiente y en la atmósfera. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ponerle atención y cubrirnos, debidamente cubrirnos. Como ya vimos en las promesas en la introducción del tema, nuestro Dios dice, reprenderé al devorador por vosotros. ¿Y cuándo es que lo va a reprender? Cuando el pueblo llega al alfolí. Entonces Dios dice, lo voy a reprender, lo voy a amenazar, lo voy a regañar, para que no les quite su vida, su gozo, para que no les quite su fruto, el fruto de lo que son las cosechas y lo que son tu prosperidad. Pero mira el primer verso, lo que nos está dando acá, de este revoltón pulgón, dice acá, pero es jacil. Entonces ahí podemos ver la atmósfera negativa que comienza a dejar esta situación espiritual. Aquí tenemos otro verso de jacil, del revoltón. Mira que dice aquí, Salmo 78, 46. Dio también a la oruga, jacil, sus frutos y sus labores a la langosta. ¿De qué está hablando este salmo? Está hablando que cuando el pueblo desobedeció, en el contexto, si lo chequeas, Salmo 78, cuando el pueblo desobedeció y el pueblo abandonó a Dios, cuando el pueblo fue rebelde, mira lo que dice la Biblia acá en este verso, lo que Dios hizo. Dio también a la oruga, al revoltón es aquí, jacil, sus frutos y sus labores a la langosta. Es decir, sembraron, cosecharon, trabajaron, labores, pero no sirvió de mucho. Porque aunque hicieron todo eso, echaron en saco roto todo lo que habían hecho. Porque la oruga, el revoltón la langosta, este devorador se lo consumió. ¿Cómo decíamos que era su nombre? Devastador, que come, que consume. Eso es lo que hace aquí, lo que está haciendo referencia a este salmo, mira. Pero es por desobediencia que la gente tuvo, hermano. Es por desobediencia del pueblo de Israel. Entonces Dios dice, todo lo que habían hecho, se lo dio al revoltón, se lo dio al devorador. O sea que como que Dios llega a un momento en que Dios se molesta, como que Dios se enoja. Y entonces, si Dios ya no lo reprende a esta entidad, mira lo que puede hacer. Dios da los frutos, da el trabajo, las labores
da la cosecha, se la entrega. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Temamos a Jehová, hermanos, temamos a Dios, de veras. Oh, qué tremendo. Que Él nos cubra y nos tenga misericordia de nosotros por estas entes espirituales que hoy andan por todo el mundo y andan aquí ahora en nuestro continente y andan en Guatemala, andan en el país vecino El Salvador, consumiendo campos. Y en lo espiritual, el pueblo se tiene que apercibir. Y si no habías aprendido a diezmar, aprende, hermano, aprende. Con Dios no vas a perder nada. Con Dios solo vas a ganar. Con Dios solo vamos a ganar. Con Dios solo bendición va a haber. Pero tenemos que aprender a ofrendar y a diezmar para poder tener una cosecha y tenerla cubierta. Dios, dice la Biblia, el apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios dice, Dios da semilla al que siembra. ¿Y qué es la semilla? Hermanos, la semilla también se refiere a la ofrenda. Dios da semilla al que siembra y da pan al que come. Entonces, que nuestra siembra sea protegida cuando dé la cosecha. Con tu ofrenda siembras y te va a venir una cosecha. Y dice el apóstol Pablo, dice en el capítulo 8, de ahí de Corintios, dice que Dios ama y bendice al dador alegre. Y dice también ahí que el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, de tu tamaño, del tamaño que sea tu semilla, así va a ser tu cosecha. Tenemos que aprender a ofrendar. Tenemos que aprender a ofrendar, definitivamente. Y tenemos que cubrirlo con el diezmo, para que este devorador no se lleve la cosecha. Este revoltón, este jacil. A la luz de la palabra te lo estoy diciendo, mira, ahí están los versos. Aquí te va otro verso, mira. Isaías 33:4, de este mismo revoltón. Que aquí esta versión, yo estoy leyendo la versión 60. Hay otras versiones que lo traducen correctamente, lo traducen revoltón o lo traducen pulgón, ¿verdad? Como Las Américas, Serafín Aucejo, Arcas Fernández, Dios habla hoy, Biblia al día, etcétera. Lo traducen de otra forma, pero yo estoy en la Reina Valera 1960 y esta lo traduce así, orugas, pero en el original dice jacil, es revoltón. Entonces mira cómo dice Isaías 33:4, referente a esto. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas jacil. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. ¿Aquí de qué está hablando otra vez? Está hablando de gente que desobedeció, de gente que le faltó a Dios. Entonces se vuelve a decir otra vez, sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas revoltón. Correrán sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Está hablando del mismo ente espiritual, del mismo devorador. Entonces son versos que cuando uno los ve así no son agradables a la vista, pero son palabra de Dios, mi amado, iglesia bendita, y ahí están. Ahí los dejó Dios. Yo te aconsejo que chequees tu Biblia. Si quieres leer la Reina Valera 1960, porque esa es la que estoy usando. Isaías 33:4. Y son versículos que suenan duros por lo que se ve en el alrededor de eso, ¿verdad? Lo que aquí se habla de despojos, o sea, de cuando alguien es asaltado, cuando alguien es sitiado. Y dice que serán recogidos como se recogen revoltones, orugas, jacil. Y dice que la langosta va a correr de un lado a otro. O sea, no es agradable pues a la vista, a la lectura. Pero, hermano, ahí está en el mensaje de Dios. Y simplemente lo único que tengo que comentarte aquí es, hermano, cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo no se sujeta, cuando el pueblo se rebela, mira lo que sucede. Entonces,
en todas las etapas de los devoradores. El devorador que vimos, el anterior, vimos cosas como estas, y en este Jazil también vemos que también hay como castigos de parte de Dios. Pero así son los versos. Vamos a ver. Mira Deuteronomio 28:38, habla del mismo revoltón Jazil. Aquí lo traduce langosta. Pero mira cómo dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta Jazil, le puse yo acá de una vez, lo consumirá. Yo aquí lo voy traduciendo, como lo dice la voz original. Pero mira qué tremendo este otro verso: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. Eso es como cuando un agricultor, ¿verdad?, siembra su terreno, todas sus hectáreas, sus manzanas. Y mucho lo hemos oído, ¿va?, que dicen ellos, hay temporadas de años donde ellos dicen, qué malo fue el invierno. Toda la cebolla se me echó a perder. Todo el tomate se me arruinó, le entró, ¿cómo le dicen a eso? No sé si es insecto o le entra un animalito y lo pudre, lo come. Y los agricultores a menudo oímos esas expresiones. Y entonces mire cómo dice aquí: sacarás mucha semilla al campo, la siembra, y recogerás poco. Mire, poco se salva. Porque la langosta Jazil lo consumirá. Mire qué tremendo si no se cumple eso en lo que es la agricultura. Los pierden la milpa, pierden el frijol, no sé qué es lo que siembran ellos, todo eso, ¿verdad? Y se echa a perder. Le cae parásito, microbio, no sé. Y recogen poco. Pero hermano, esto se aplica al mismo tema del devorador y al mismo tema de diezmos y ofrendas. Entonces ahí está, mira, claramente. El único que nos puede defender, puede regañar, amenazar, echar afuera, hermano, estos entes espirituales, es nuestro Dios. El mismo que reprendió al mar rojo, y dice la Biblia, el mar se secó. El mismo que reprendió a Satanás y le dijo: deja a mi siervo José, déjalo. Yo sé que él iba para el infierno, pero yo lo arrebaté del fuego, un tizón. Y lo reprendió a Satán por 2 veces. El mismo que reprende a los que nos hacen la guerra, a la gente que le gusta la guerra, el pleito, y Dios los reprende, es ese mismo que reprende al revoltón, al devorador. Y entonces la medicina, la llave, la fórmula es que nosotros le creamos a él, hermano. Le creamos, confiemos en él y le digamos: papito lindo, yo me entrego en tus manos y me pongo a hacer lo que tú dices que haga. Tú sabes qué vas a hacer conmigo. Creámosle, hermanito, creámosle. Yo te invito a que le creamos a él. Bueno, pero aquí tenemos otro verso de esos, mira, qué tremendos. Por eso no hay cosecha como debe de ser, por eso hay frutos que se pierden, mira, se recoge poco. Salen mal los negocios, salen mal las business. Hermano, ¿por qué? ¿Verdad? Viene el acreedor, que es otra potestad que vamos a hablar después del devorador, vamos a hablar del acreedor. El acreedor es el que viene y por deudas esclaviza a la familia, esclaviza a los hijos. Desagradable, hermano, pero es una potestad de tinieblas que el Señor la reprenda también. Y hay que enseñar la luz de la palabra. Entonces aquí, mira, se recoge poco, pero es por eso. Algo está fallando en la tierra, en el cielo no está fallando nada. Joel 2:25 dice, mira, aquí vienen las promesas otra vez, de parte de nuestro Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, que estamos hablando ahora, Jazil, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mire, ¿quién lo envía? Dios. ¿Por qué lo envía? Desobediencia, rebeldía, incredulidad, tantas cosas, pero en este caso, más que todo, hermano, por no cumplir con Dios. Entonces mira, Dios lo envía, hermano. Yo no te miento, ahí está la palabra, mira. Dios envió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él es el ejército, Él lo envió como un juicio, como un castigo.
Y solo Él nos puede librar de eso también. Por eso leímos todas las promesas al principio, ¿verdad? Él reprendió al devorador, Él reprendió al mar rojo, Él reprendió a Satanás, Él reprendió a gentes armadas, etc. Vamos a ver. Estoy redondeando ya hoy este tema. Según de Reyes 7:2 dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Esta es la historia del profeta Eliseo, del rey de Samaria y de un príncipe, dice aquí que el rey se apoyaba en el brazo de él como consejero. Porque Dios había dicho, voy a abrir ventanas en los cielos y va a haber bendición. Mira, parecido a lo de Malaquías 3:10. ¿Cómo dice Malaquías ahí 3:10? Dice, probadme ahora en esto, dice Jehová, a ver si yo no abriré ventanas en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre vosotros. Y de ahí, y reprenderé al devorador por vosotros. Pero el punto es que Dios dijo, a ver si no abriré ventanas en los cielos. Y Dios las puede abrir, hermano, y puede derramar bendición hasta que sobreabunde. Y aquí en esta historia, mira, Dios había dicho a través del profeta Eliseo esto, abriré ventanas. Y este príncipe que aconsejaba al rey le dijo, estoy parafraseando, ¿verdad? Tú lo chequeas en tu Biblia, pero le dijo, ¿será, como que quien dice, va, ¿será que Dios puede abrir ventanas en los cielos? Dijo el príncipe. ¿Será que va a haber bendición, que todo va a estar barato? Porque el profeta había dicho, va a haber tanta bendición que todo se va a poner barato. Y entonces este príncipe razonó la palabra. Y entonces el profeta le dice aquí al final, mira, le dice a este príncipe, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. ¿Y sabes qué pasó al final? Fueron abiertas ventanas en los cielos, todo se puso barato, Dios derramó bendición, como lo dijo en Malaquías 3:10. ¿Y sabes qué pasó con el príncipe? Todos los del pueblo, por salir en la premura de agarrar la bendición que Dios había enviado, se lo pasaron llevando. Y como estampida le pasaron encima y así lo mataron. Así murió el príncipe, por haber dudado de lo que Dios había dicho por medio del profeta Eliseo. La Biblia dice, creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados. ¿Le crees a Jehová y a los profetas, pueblo? Iglesia bendita, ¿le crees a Jehová y a sus profetas? Prepárate para que las ventanas de los cielos se abran y derrame bendición que te sobreabunde. Entonces este es el cuadro que tenemos acá, mira. No creer a lo que Dios dice, ay hermano, trae un poco de riesgo. Según de Reyes 7:18. Mira lo que había dicho el profeta. Aconteció pues, es de la misma historia del profeta Eliseo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un ciclo. Mira qué barato. Y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Hermano, en medio de una calamidad, en medio de una hambruna. Y mira lo que la palabra que Dios mandó por el profeta. Y ahí es cuando el príncipe se levantó, a ver si puedo regresar, ¿sí? Y mira qué dijo. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió, mira qué, al varón de Dios. Y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, mira la duda, entre signos de interrogación, ¿sería esto así? Y entonces el profeta se enojó, mira, y le dice, lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer nada, cabal. Lo matan en la salida del pueblo, de la ciudad. Y esto era, mira, llegó la bendición de Jehová. Todo se puso barato. Y el pueblo se salvó de la hambruna y la calamidad. Hermano, ¿en qué estamos ahora? ¿Un estado de qué? A su nombre, un estado de calamidad, de hambruna. ¿Le crees a Dios en medio de la calamidad y la hambruna? Creámosle y que no nos pase las de ese príncipe que dudó de la palabra profética de Dios. Estoy terminando, mis hermanos. Sí, mira, el devorador Jazil. Ahí lo vamos a dejar. Nos faltan 2 etapas todavía, la de la oruga y la de la langosta, que vamos más adelante a estar compartiendo. Pero ahora por el momento vamos a hacer oración y te vamos a bendecir. Para bendecir con confianza, con fe, credibilidad, obediencia, y no a dejarse llevar por voces extrañas.
que Dios te pueda, hermano, levantar y me pueda levantar, y a nuestras familias, a nuestra casa. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos este día, por esta palabra, por esta doctrina, por este discipulado hermoso. Señor, tu palabra es como la miel dulce que emana del panal, y nos la comemos, la recibimos, y queremos aprender con un corazón honesto, sincero. Y te pedimos que nos des la sabiduría y la gracia de poder entender y poder hacer por obra tu palabra, para que seamos protegidos, cubiertos y seamos de bendición para nuestra familia y los que nos rodean. Mi Rey, reprende al devorador en el nombre de Jesús, así como reprendiste a Satanás, así como reprendiste al Mar Rojo, así como reprendiste a los hombres armados que vienen en contra de nosotros. Reprende al revoltón, al devorador Jazil, de la vida de aquellos que han estado practicando tus principios, ofrenda y diezmo. Y los que no, es el momento de aprender, mi Señor, enséñales y tú te vas a encargar de sus enemigos. Los bendecimos a todos también, y que esto pueda hallar cabida en sus corazones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Muy bien, amados, el Señor me los bendiga y será en otra oportunidad entonces. Amén y amén.